Listo. Muy buenas noches a todas y a todos. Bienvenidas a este espacio de diálogo, de construcción dialéctica, que ya llevamos teniendo creo que 3 meses. Hemos sido muy juiciosos en esta labor de dar algo que pensar, o al menos compartir lo que hemos estado pensando semana tras semana, y en esta ocasión hablaremos sobre nuevas masculinidades, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se vive? ¿Qué implica? Pues aquí, hoy estamos conversando Gustavo, Jonathan y yo. De todas maneras, como siempre, recuerden que la invitación es a que participen con sus preguntas, sus comentarios. Como le decía a Gustavo hace un rato, para esta ocasión traté de hablar más desde mi afectividad y desde mi sentir que desde el rigor académico, que es un poco lo que suelo realizar. A ver si de pronto así logramos incentivar más la participación. Entonces, vamos a arrancar. No sé quién quiere arrancar a hilar este asunto. Rincón había propuesto que usted, después yo y después él, pero pues, eso se puede modificar también, no sé. Es muy bacano que hagan planes donde uno está incluido, pero sin que uno sepa. Eso me parece a mí una cosa fantástica. No, pero está bien. No tengo inconveniente de todas maneras. Yo para esta ocasión al ensayo le nombré Nuevas masculinidades o el ocaso de los géneros. Venga, me estoy escuchando bien porque es que la semana pasada no me dijeron y me escuché horrible todo el tiempo. Sí, se Entonces, escucha bien, te escucho bien. Listo, entonces Nuevas masculinidades o el ocaso de los géneros. Un día cualquiera te despertaste y empezaste a tener conciencia de tu cuerpo. Miraste tus manos amarillas y arrugadas tras salir de la piscina y comprendiste que el tiempo estaba pasando sobre tu piel. La milanta, que sirve tanto para los males gástricos como para los males dérmicos, te cubrió por completo, y la fricción de las manos de una prima puber te hizo encontrar la primera excitación con la que tu cuerpo empezó a anularse para convertirse en un faro abandonado en la costa de una costa estimulada por las olas, pero que muy a tu pesar contó solo con la creación de un puerto pequeño destinado a satisfacer las necesidades económicas y políticas, acuerdos establecidos antes de que nacieras. Asumiste sin mayor resistencia que ese era tu lugar y esos los instrumentos que te permitirían afrontar la vida. Ser quien guía a buen mar, ser la inspiración de las gestas y epopeyas relacionadas con la conquista y expansión del mundo. Aunque el mundo ya estuviera allí sin la llegada de tu luz, y aunque los navegantes contaran ya con las estrellas, antorchas y cantos de sirena para llegar a las islas que, claro, no eran siempre las que albergaban el destino presupuestado, pero que en todo caso seguían formando parte de la vida. Tú, réplica estereotipada de todos los héroes, no tienes la gallardía de decir no que hizo tan legendario como su lanza al veloz Aquiles o la convicción de Eneas para fundar nuevos imperios. No eres capaz como Ulises de enfrentar a Polifemo o acaso hacer alguna amistad con él. Tampoco eres capaz de renunciar a la absurda idea de la Ítaca de tu memoria atrofiada por el sol y la sal, ni de abandonarte al pie de la ausencia pasmada de Penélope. Terco insistes en el eterno retorno de la pequeña serpiente y olvidas todo lo que te ha mostrado el viaje porque temes a las profundidades y a la naturaleza del mar, por lo que prefieres culpar a Poseidón de tu desgracia. A los mandatos divinos de la era y a la debilidad afrodisíaca de tu talón, acuña la responsabilidad de tus ambiciones, comodidades y fracasos. Tú, hombre clásico, moderno, posmoderno, luchas sin tregua por mantener un lugar, por adaptarlo, cambiarlo. ¿Para qué surcar el océano a brazadas con tantos barcos en alta mar? ¿Para qué insistir en dar vueltas a diestra y siniestra en tus faroles de romanticismo podrido si los sistemas de GPS han superado hace tiempo tu capacidad de orientar? No seas terco en la servidumbre. No petrifiques tu alma para servir a los viejos dioses y sucumbe orfeico o báquico al ensueño delirante de los límites atómicos que se parecen tanto a la libertad. Con este primer fragmento cuento de manera muy sintetizada lo que viene a ser mi narrativa personal desde la masculinidad, justamente todos estos relatos de usted algún día va a ser el hombre de la casa y va a tener que llevar las riendas, tenga carácter, párese frente al otro, sea ejemplo para el otro, un montón de asuntos
que nos hacen introducir ese mito de que el hombre es el encargado de traer el nuevo día, ¿no? Y de cargar al sol en su lomo, y que se convierte en un mito que, dependiendo quién lo mire, pues el que esté afuera de esa obligación se lo ve como un premio y como un causal de que la masculinidad esté por encima de las otras cosas, como un tema de la opresión, pero también quien lo vive, aunque puede tal vez alimentar su ego a partir de muchas cosas, carga con una imposibilidad de salirse de esas narrativas y de esas problemáticas. Bien, eso como en cuanto a relato personal, ¿cierto? Y al final lo que nombro como, pues, ¿para qué seguir surcando el océano a brazadas cuando hay un montón de barcos en alta mar? Es decir, un montón de mecanismos, un montón de nuevos discursos, un montón de aparatos y dispositivos socioculturales que nos permiten trasegar ese escenario acuático, y aún así insistimos en viejas narrativas y mitologías absurdas. Luego la invitación a sucumbir al orfeico y a lo báquico, al orfeico en tanto al deleite, al sueño, al delirio y a la posibilidad, y lo báquico en cuanto a lo instintivo y en cuanto a lo corporal, sobre todo, más allá de los discursos intelectuales y racionales. Eso ahí inicialmente. Luego lo que empiezo a proponer es que hablar de nuevas masculinidades tiene muchos matices, pero que en un punto se nos ha convertido en una especie de patada de ahogado, ¿cierto? Para hacer parte de un ejercicio de transformación cultural que, desde mi perspectiva, ha estado, y lo he dicho en otras ocasiones y en otros conversatorios, a manos de la mujer, ¿cierto? No porque necesariamente se le obligue, no porque necesariamente se le haya asignado ese lugar en la cultura, sino porque biológicamente hay un condicionante, ¿cierto? Y ese condicionante alimenta un montón de patrañas y de palabrerías que hacen que se le dé un lugar a lo masculino y otro lugar a lo femenino, ¿cierto? Ya ahorita lo nombro como patrañas y como palabrería, y no obstante ha tenido, pues, la capacidad de construir la sociedad que mal que bien hoy por hoy tenemos. Entonces, al nombrarlo de esa manera peyorativa, me refiero a que ya no son tan importantes, a que ya no vale tanto la pena tenerlo ahí. Y hablo de que para nosotros es tan importante esa estructuración, aún siendo un poco una tontería, que se ve en relatos cosmogónicos, ¿cierto? En relatos cosmogónicos como el del nacimiento del río Amazonas, en las que hay un gran árbol que representa lo masculino, pero una vez ese gran árbol masculino cae, a raíz de los temblores provocados por los animales que cultivan sus frutos y que los cosechan, agrieta la tierra y da vida o da lugar a las líneas fluviales del Amazonas, ¿cierto? Y una cosa que hace mucho tiempo discuto con varias personas y trato de promulgar, y es tratar de entender de que el lenguaje, sobre todo uno como el nuestro, el español, es un asunto de muchos caprichos, es un asunto de que hoy todavía se construye todos los días, todo el tiempo se aprueban y se desaprueban no solamente los términos, sino su uso, y que, bueno, ya lo mencioné un poquito también, está un tema de lo biopolítico, ¿cierto? De esa biopolítica que le da a los cuerpos el lugar de argumentos. Y quiero cerrar esta primera intervención con una pequeña cita de Karl Popper, de un texto que se llama Los enemigos de la sociedad abierta, y dice lo siguiente: en esta cesta, con el nombre de historicismo, se reconocen concepciones como aquella según la cual la tarea suprema de los grandes hombres y las grandes naciones es convertirse en actores en el escenario de la historia, y la concepción afín según la cual la tarea de la filosofía social y de la ciencia social es describir algo así como el significado de la historia, y en concreto predecir el curso de los acontecimientos en su escenario. Esta última concepción, es decir, aquella que hace de la profecía histórica la tarea principal de las ciencias sociales, entra dentro del ámbito de la competencia de quien estudia el método. Estudié esta concepción y llegué a la conclusión de que era insostenible. Cuando pasé a la cuestión de cómo debía de haber seguido esta concepción errónea, descubrí que estaba relacionada con una creencia muy antigua, la creencia del Antiguo Testamento y la creencia de Homero,
en la profecía y en la inspiración divina de los profetas. Un poco también por lo que traía a colación todas estas figuras mitológicas de la Odisea, la Neida y la Iliada, que fue lo que mencioné un poco también al principio. Bueno, ya con eso, gracias por dejarme empezar. eh, quería, quería hacer como la introducción del tema, la verdad. Eso fue idea de Rincón, ¿cierto? Estamos conectados. A mí me gustó mucho, pues, como las imágenes poéticas del principio, ¿cierto? Yo lo percibí más como un poema. Cuando hablaba de ese muchacho, ese sujeto con las manos arrugadas que sale de la piscina, creo. Y entonces me devolvió a escenas que se parecen a las mías. Y de eso se trata también como la poesía. Eh, y con lo del asunto de las primas, ¿cierto? No de las primas a mitad de año, sino de las primas, pues, de los que hemos tenido como cercanía. Rincón por allá. Pues que hemos tenido cercanía con las primas, ¿cierto? Y lo del faro me parece primordial. El título me gustó mucho, el ocaso de los géneros, el hombre como mito, ¿cierto? El asunto del deseo sexual y de la réplica, ¿cierto? De la fotocopia. En estos días veía una cita de Cioran que decía que vivir es un plagio. Y lo que te comentaba ahorita y les comentaba a todos era que los que estaban conectados era que a veces uno en este mundo, pues sí, en esta cuarentena que hemos tenido como más oportunidad, entre comillas, de reflexionar, uno se da cuenta que como Dostoyevsky, que estamos atrapados, ¿cierto? Estamos atrapados bajo un inmenso cielo. Entonces yo titulé mi escrito como el modus operandi del asunto del lugar inviolable. Entonces tomé como algunas referencias, pues yo primeramente, aunque no sé si haya un yo. Pues yo creo que sí hay, pero no es como ese yo que nos han enseñado, que es el que domina y el que está pues como a cargo de todo. Simplemente es uno más que se pasea ahí por la plaza del pueblo. Eh, Utilicé algunos postulados de Deleuze, de Guattari, de Paul Preciado y Foucault, ¿cierto? También está por ahí Freud camuflado, porque pues ese marica de Freud lo tenemos hasta... Freud siempre eh, es un parásito. Sí, hay que abolir a Freud también. Entonces quisiera agradecer a las personas que participan de esto cada semana. Con esto quisiera producir y reproducir conocimiento, quisiéramos, porque queremos saber y no le tememos al dolor que supone conocer. ¿Cierto? Ya por ahí dirían que el conocimiento es la herida más cercana al sol, que el logos, o sea, el conocimiento por vía de la reflexión es una herida, pero no le tememos a eso, ¿cierto? Entonces los quiero invitar a que compartamos. Se está escuchando mucha interferencia. Gracias. Eh, Espera, me perdí en la lectura, qué pena. A ver. El tema de hoy de las nuevas masculinidades les quería pues compartir y quería permitir que hasta las mujeres puedan opinar sobre lo masculino, porque nuestra sociedad ha creado mujeres fálicas, mujeres poderosas y que en tanto hombres, todos pues sujetos, podemos nombrar y versar al otro, que nos compone y que también nos diferencia. Yo la masculinidad no la entiendo. Quisiera como partir desde ahí, que es un asunto pues que se escapa a mi comprensión, pero puedo hablar un poquito de eso. Además no la entiendo porque no me gusta, ¿cierto? Siempre me ha gustado pelearme con el poder y creo que lo masculino está ligado primordialmente a unos discursos que perpetúan el poder o discursos poderosos. Me ha gustado pelearme con el poder, con los juicios morales. Entonces quisiera como plantear una pregunta acá. ¿Qué debemos hacer los hombres o qué debía hacer un hombre? Entonces va vinculado con lo que Gabriel habla de la réplica, del mito.
Entonces un hombre debe cuidar, proteger, trabajar, cortarse el pelo, defender a la familia, creer, pues creer en la familia y dirigirla, tomarse fotos rudas para Instagram, no llorar, ser una figura completa, eso es como lo más vil. Por lo contrario, siempre he pensado al hombre, al masculino, como un ser en falta, pero que finge bien su completud. Solo hace falta que presenciemos un partido de fútbol y vamos a ver hombres comportándose de manera histriónica, pues siendo actores y muy femeninos. Yo en el texto me permito criticar y apartarme de lo que entendemos por lo masculino. Y creo que es necesario abolir las tradiciones. Y aquí voy a dar como algo que para mí es primordial. Abolir a la abuela machista de la historia del ser humano. Porque para mí yo creo que la mujer es la que, bueno, pues históricamente no, pero en algún momento como que, y más que todo en nuestro momento pues paisa, en nuestro momento antioqueño, es como la que incursiona y permite como ciertos discursos machistas, ¿cierto? Y permite que un hombre sea visto como alguien que no puede sufrir, como alguien que tiene que dirigir a la familia, como alguien que tiene que trabajar, como alguien que se lo tiene que meter a todo el mundo y tener muchos hijos. Entonces aquí quiero como plantear algo, ¿cierto? Hombres de verdad. Hay muchas iglesias cristianas que tienen como grupitos y los denominan como hombres de verdad. Bíblicamente el hombre es la cabeza, es una figura muy jocosa y patética porque pretenden ser sabios. Son reyes puestos por la tradición, pero que nadie cree en ellos, solo importa su imagen. La imagen está ligada a cierta identidad, ¿cierto? La imagen del hombre, entonces nos identifican y todos los que tenemos pues pene, tenemos que hacer uso de eso y apropiarnos de esa imagen. Se hace varón, entonces se deben gustar de las mujeres. Entonces acá quisiera como para todos los hombres que hay acá, pues preguntarle, nunca les han gustado pues otro hombre, ¿cierto? Por ejemplo. ¿Qué pasa cuando los machos de esta conferencia vemos pornografía? Solo vemos lésbicas, ¿cierto? Donde no hayan pipís. Eh, ¿Cómo no tener pensamientos homosexuales? Quisiera como preguntarles. Entonces acá voy a meter algo, ¿cierto? A propósito de meter. Creo que el sujeto que no haya tenido dudas homosexuales nunca se ha pensado. ¿Por qué el macho tiene que ser tan fijo? ¿Por qué nos burlamos del homosexual? Eso es como primordial. Y acá meto a Freud. Quizá el chiste sí sea un proyector del inconsciente. O como diría René Char, el hombre no tiene dientes como el león, pero muerde con la risa. Y el morder estas actitudes, y al morder estas actitudes, les estamos poniendo límites, siendo cómplices de una sociedad explotadora. ¿Por qué te tiene que gustar unas tetas grandes? Yo mucho tiempo en mi proceso personal pensé en eso, pues yo a mí, ¿por qué me gustan las tetas grandes, por ejemplo? Pues porque me gusta un culo grande, porque me gusta como esa mujer estereotipada, pues porque tengo que desear este tipo de cuerpos, ¿cierto? Eso como que, uy, no. Pues como que cuando el deseo llega a uno con tanta imposición y con tanta fuerza, uno se tiene que como correr un poquito porque pues eso es difícil, ¿cierto? ¿Por qué tantas características? ¿Por qué escoger un género para toda la vida? Acá es cuando meto a Paul Preciado, teniendo la variedad a tu disposición, en lo que Paul Preciado llamaba el manifiesto contrasexual. Entonces, él proponía o lo social proponía que hay un sexo natural, ¿cierto? Hay algo que es natural. Somos varón o mujer, sujetos eclesiásticos. Para los que se burlan de las otras formas del deseo, en la masculinidad quisiera contarles que el género puede que no sea natural. Y entonces podrían haber más opciones y formas. Entonces acá una pregunta. ¿Quién dijo que lo contrario a un varón, a un hombre, es una mujer, por ejemplo?
Somos hijos del pensamiento binario, blanco y negro, bueno y malo, Dios y el diablo, ¿cierto? El género, el sexo es una escritura, una ficción. Nadie nace con una sexualidad. No se nace hombre o mujer, se hace. Se nos coloca sin permiso en un lugar. Somos arrojados. Entonces, eh, quisiera como terminar con esto, como que somos arrojados en la masculinidad, ¿cierto? Y en la vida. Y desde ahí nos tenemos que defender. Tenemos que hacer algo con todo eso que pasa por nosotros y que sentimos. Muchas gracias. Qué bacano, hermano. Antes de darle paso a Rincón, como frente a las preguntas que haces, como invitar a la gente a que realmente responda a las preguntas que nos arroja Ah, sí, Gustavo. sí, la de la homosexualidad me parece importante. La de la homosexualidad, pues como de haberse cuestionado, la pregunta, pues que de alguna manera él responde, pero que deja abierta, la responde en términos de lo que se supone y lo que está establecido que debería ser, pero por ejemplo ahorita que estamos en este espacio de dialogar y cuestionarnos, ¿quién dice que debería ser un hombre? ¿Cierto? Esa pregunta me pareció interesante y a ver quién tendría la osadía de responder. Y frente a y la de la pornografía, no. Yo creo que, por ejemplo, de hecho yo personalmente casi no veo porno lésbico. Y lo que me sucede cuando veo hombres muy atractivos, lo que pienso es como, parece que Qué chimbo. bacano sería pues, tener como esos atributos, y no solamente como el pene, ¿no? Otra cantidad de atributos que tienen un montón de manes que pues, yo soy más bien enclenca y langaruto, entonces, claro, todo el tiempo desde lo fisiológico he de estar en comparación con otros cuerpos. Entonces, como que quisiera eso, responder esas preguntas y recordarlas para que la gente las tenga presentes y ya, darle paso a Rincón. Sí sería chévere leer de pronto algunas respuestas en medio del chat o si alguien desea tomar la palabra frente a esas preguntas, sí sería como interesante poner eso en conversación de todos. Lo otro, por ejemplo, es con respecto al porno lésbico. En mi caso, sí he visto porno lésbico, pero pienso que el porno heterosexual también es muy necesario, porque entonces ahí es donde se confluye un pensamiento y el otro, un cuerpo y el otro, y pues pienso que en algún momento de la vida así haya tedio entre las especies humanas, siento que también es necesario ese desencuentro para volver de pronto a algún retorno en hacer comunidad, ¿sí? Entonces como que con respecto a eso del porno lésbico, sí siento que es necesario también ver otros pipis, como diría entonces Tao, es importante. La admiración para mí frente a otros hombres va mucho desde lo intelectual. No he pensado nunca en el cuerpo de otro hombre o darle un beso a otro hombre, pero sí he pensado mucho por ejemplo, adquirir conocimientos de otros hombres, en adquirir también compañía de otros hombres, porque siento que en momentos hay temas que no puedo tocar con una persona femenina, además que eso puede ser también un sesgo de pensamiento mío, en algún momento tendría que reflexionar mucho sobre él, pero sí hay temas que me gusta en general compartir con otros sujetos machos, entonces y los veo ahí desde esa posición de la compañía. Creo que entonces Freud también hablaría un poco ahí de la sublimación del deseo sexual a través de otras herramientas, ¿cierto? Pero bueno, entonces les voy a compartir un poco, bueno, les voy a compartir en realidad como algo que estuve pensando. Y para pensar acerca de masculinidades, pienso que hay que pensar sobre la misma forma de pensar. ¿Cómo es que se nos instaura a nosotros el pensamiento de lo masculino y lo femenino en el mundo? Y me hice como un par de preguntas. Por ejemplo, ¿qué es eso que incomoda de la posición masculina que hay que pensar una nueva forma de ella? Me parece muy curioso que, por ejemplo, la pregunta termine en una figura femenina, porque pues, es como raro eso ahí, ¿cierto? Y la otra pregunta que me hago ¿es la posición masculina lo que incomoda o es el machismo lo que incomoda?
¿sí? Entonces ahí habría que diferenciar un poco y mirar cómo nos hemos inscrito, tanto mujeres como hombres, en el discurso machista, que pienso que pues, ninguno de los dos tenemos como la culpa, pero nos vemos ahí inmersos en esto y que tenemos la posibilidad de reflexionar acerca de esto, ¿cierto? Y también entonces ahí me hago otra pregunta, entonces, ¿quiénes son los que deben pensarse estos temas de la masculinidad? Ahí difiere un poquito con Tao. Yo siento que, por ejemplo, la mujer no necesita una autorización para hablar de lo masculino, porque en realidad ellas están directamente relacionadas con ello y afectadas también con la masculinidad, igual que nosotros estamos afectados y relacionados con lo femenino en general. Entonces yo siento que ellas no necesitan autorización para hablarnos de eso, sino más bien un oído masculino que esté dispuesto a recibir lo que ellas tienen para decir. Entonces, que siento a veces que también eso es un sesgo de nosotros, el ponerle unos tapones a los oídos y no escucharlas. Sí, sí, es que yo me refería a eso, era más como en un asunto de exposición, creo que utilicé, pues no sé si mal, también habla de mí la palabra, ¿cierto? Y puede que tenga razón en que le haya dado permiso a la mujer, sino que es por ese mismo asunto que a mí como que me parece como un tanto complejo de que si uno es mujer, no puede hablar de lo masculino y si uno es hombre no puede hablar de lo femenino. Es que eso que mencionan ahí es muy importante porque en estos conversatorios, no solamente con este tema, sino con muchos temas, ha habido personas que llegan y me dicen como, ¿y ustedes quiénes son para hablar de eso? Eso a mí me emperra, o sea, a mí cosa que me emperre, que traten de prohibirme el uso de alguna palabra o el uso de algún término, ¿cierto? Pues es que, ¿qué importa a nosotros de qué estamos hablando? O sea, simplemente queremos conversar y propiciar un diálogo, ¿ya? Pues otra cosa es que estuviéramos, por ejemplo, defendiendo de entrada ideas destructivas, ideas que dañen a otro, atacando otros discursos, pero me parece brutal que uno ponga, listo, por ejemplo, en este tema que puede mover muchísima sensibilidad. Claro que todos los temas mueven muchas sensibilidades, pero por ejemplo me marcó mucho cuando íbamos a hacer el debate de arte. Ese debate de arte tuvo más ataques que este. Claro, y no entiende que hay unas sensibilidades, pero, marica, ¿qué importa? Pues escuchemos qué va a decir el otro, Rincón, por ejemplo, que está hablando en este momento. Entonces, también, por ejemplo, lo que decía Tao, de que el hombre y la mujer somos arrojados al mundo y nos arrojamos también a la masculinidad, a la feminidad. Yo pienso que va un poco también en la línea de lo que está nombrando Gao ahora, de luchar con los discursos, ¿sí? Porque es que más allá de uno inscribirse en un discurso machista, feminista, religioso, psicoanalítico, cualquier tipo de discurso que vos pongas en la mesa, es construirte tu propio discurso y es cómo se vive, por ejemplo, en lo que nos estaba trayendo Gao, cómo se vive eso de lo masculino. Si yo me pongo a rememorar mi historia, pensaría que lo masculino en mi vida se ha marcado por la ausencia. ¿Sí? Como que esa figura del hombre en casa, cuando llegaba, la verdad, llegaba simplemente a reprimirme. Y en general era marcado por una ausencia prolongada en la vida. Entonces, son como formas diferentes de vivir esos discursos y a partir de esas vivencias crearnos nuestro propio discurso, porque si no, siento que seguimos como en una lógica de entonces lo que está mandando hoy en día la parada es donde me tengo que inscribir y si no me inscribo en ello, entonces soy el raro, soy el juzgado, soy el señalado, ¿cierto? Entonces, y yo invitaría más que todo a ello, a las personas de pronto que tenemos acá y a nosotros mismos en reflexionarnos cómo vivimos nuestra masculinidad, nuestra feminidad y pues tener una postura frente a cada uno de esos discursos. Como rompiendo ese arquetipo, pues es que nosotros hemos estado enmarcados en pensamientos de otro. Por ahí, por ejemplo, Foucault, en la historia de la locura, hablaría de que lo que es llamado locura hoy en día, locura moral, fue enmarcada por familias burguesas, donde estaban inscritos hombres y mujeres, donde las mujeres aconsejaban a sus maridos, sea que estuvieran en el comedor, sea que estuvieran en la habitación o en la cocina, aconsejaban a sus maridos del qué hacer. Y ellos recibían esto y iban y lo transmitían.
de una forma, pues haciendo uso de privilegios sociales como estar en la política, como estar en posiciones económicas superiores, y esto lo transmitían a la sociedad haciéndonos raros según sus ojos. Y pues ahí tendríamos que entender otras lógicas de la estructura social como para poder seguir con este tema. Y voy a dar continuidad a algo que yo estaba entonces como pensando y decía, si el machismo se sostiene en un sistema de creencias excluyente, solo por el hecho de tener sexos diferentes y por una creencia de ser superiores en aspectos que son relevantes para los hombres, y ahí tendríamos que también pelear con algo, porque siempre se ha nombrado la humanidad como el hombre, entonces ahí también estamos como excluyendo de alguna forma que la humanidad también es la mujer. Pues entonces tanto hombres como mujeres deberíamos tomarnos el tiempo para pensar esto, ¿sí? Siendo víctimas de algo. También pienso que hay que diferenciar entre el machismo y la forma en que el sujeto macho ha utilizado el capitalismo para favorecerse, ¿cierto? Que eso es otro cuento, pues muy distinto. Esto que planteo no me llevaría a pensar una nueva masculinidad por el momento, sino en un nuevo movimiento en el sujeto macho, lo cual implicaría la evaluación de la estructura en la cual se fundamentan las funciones tanto del hombre como de la mujer, qué funciones nos han dado. Yo me limité pues un poco a buscar solamente las funciones masculinas, porque pues estamos abocándonos a esto de la masculinidad, y me encontré con dos términos que me parecieron como que han marcado mucho la historia y nuestro quehacer en el día a día, que son la hombría y la virilidad. ¿Qué es esto de tener hombría y la virilidad? Entonces, la hombría definida como una conducta en cada ámbito social que me demuestra que soy un hombre. Yo ahí me pregunto, pero madre, ¿yo a quién le tengo que cumplir eso de ser un hombre? ¿Se lo tengo que cumplir a una mujer? ¿Se lo tengo que cumplir a otro hombre? ¿Se lo tengo que cumplir al gran discurso del otro, al otro social? O a todos en general. Yo, pues madre, es una responsabilidad que adquiero desde que nací. ¿Cómo es eso? Eso es algo que de pronto me causa un poquito de escozor, porque a veces no me cumplo ni a mí mismo, entonces ¿cómo le tengo que cumplir a otros? Me cuestiona eso. Y después me encuentro con un concepto que dice que la hombría también le pertenece a quien sea capaz de controlar sus emociones sin expresar dolor y angustia, que era un poquito eso que decía Tao ahora. Y yo decía, pues madre, si la hombría es un asunto de no expresar, pues entonces yo soy el que menos posee hombría, porque a mí me brota por los poros todo lo que pienso y siento. Yo no soy capaz de como de guardarme ese silencio, de guardarme eso, de simplemente por intentar como aparentarle al otro. No. Pienso que entonces la hombría no sería un asunto de la humanidad, porque la humanidad en realidad está para comunicarse. Por otro lado diría con respecto a la virilidad, y eso me causó también mucha gracia porque este concepto de virilidad se ve enmarcado también en muchos contextos por ese término del gentleman, de ser un caballero. Ser un caballero, ve y ábrele la puerta a tu dama porque tú eres un caballero. Eso me parece pues una cosa rara en la vida, pero bueno. Esto de la virilidad entonces también nos enmarca en dos figuras, lo físico, en que un hombre debería tener una espalda ancha, un cuerpo bien formado, ser grande, ser vigoroso, ser bonachón, y también tener la fuerza y la compostura, la rectitud y el honor. O sea, eso enmarcaría la virilidad de un hombre. Y yo, ay, madre, ¿cómo así? ¿Qué es esto? Si funcionamos en estos dos aspectos, los cuales nos hablan de lo físico y lo moral, pues tendríamos un macho viril, lo cual sugiere que ya hay una forma predestinada para nuestros cuerpos y también hay una forma predestinada para decir lo que pensamos y lo que sentimos acerca de lo bueno y lo malo. Eso es algo con lo cual yo no comulgo, más allá del discurso impuesto y nosotros inmersos en él, porque yo digo, pues hay muchos arquetipos presentes y hay muchas formas de nombrar lo normal,
pero nosotros no tenemos que encajar en ello, ¿cierto? Nosotros no somos como ese pez que está en el océano y no sabe que está en el océano, ¿no? Nosotros tenemos la potestad de reflexionar acerca de ese océano, acerca de qué es lo que estamos viviendo, y pienso pues que esa es la lógica a la que me intento mover, en crear un nuevo discurso para mí, ni siquiera para el otro, para mí. Estas luchas que se han venido viviendo entre lo masculino y lo femenino, y lo nombro como lucha porque a veces siento unas voces que más allá de querer entablar un diálogo, quieren es como eliminar al otro, tachar al otro, erradicar al otro. Pues no me parece, porque la idea es esa, es entablar un diálogo con el otro, con eso que nos incomoda, con eso que está incómodo también, generando una especie de seres andrógenos que se reconozcan en diferencias y similitudes. Soy un fiel creyente del reconocimiento del otro, del establecimiento de los límites entre el otro, lo otro y yo, y así diferenciarme de los discursos y movimientos sociales para ir creando un camino de vida. Ese punto del diálogo me parece fundamental. Yo no creo que haya que erradicar el discurso del otro. Yo pienso que más bien es que hay que cuestionarlo. Yo siempre me he pensado el patriarca no como alguien incuestionable. En realidad, si nos vamos, por ejemplo, a la lectura psicoanalítica, siempre vamos a ver que el padre muere, y que es justamente eso de que el padre muera lo que nos permite entablar una nueva relación con el entorno, una nueva relación con el otro, es instaurarnos una ley, instaurarnos una nueva forma de actuar. Pero si nosotros nos acogemos a lo que dice el padre, que pues tenemos que hacer énfasis también en que la ley o el falo o todo esto no significa que sea un hombre, un sujeto macho, sino que es quien lo ostente, pues entonces nosotros podremos desarrollar, es más, creo que conocimientos mucho superiores de lo que tenemos hoy en día. También me parece muy curioso la pelea que nosotros tenemos que tener, tanto con lo biológico, como con lo religioso, como con el discurso familiar de entrada. O sea, usted mirar hacia abajo y decir, tengo un pene, y entonces como tengo pene, yo tengo que actuar de X manera. Me parece súper teso, porque estamos en esa lógica también de lo que estaba nombrando Tao, de la construcción de ser un hombre y ser una mujer. Más allá de tener un pene, una vagina, es la forma de construirme mi cuerpo. Y a veces peleamos contra nuestro propio cuerpo, no escuchamos nuestro cuerpo y queremos de alguna forma también tacharlo, y ahí entramos como en una lucha subjetiva. Bueno, esto es por ahora como lo que tengo como para decir frente a esto, aunque esto es un tema pues que tiene tela para cortar. Qué bacano, a mí me ha quedado sonando mucho lo que ustedes traen de distintas maneras sobre como ese discurso de lo binario, o ese construirnos desde lo binario, que por ejemplo ustedes hicieron mucho énfasis en todas esas posibilidades, ¿cierto? En el tema de entonces, machismo, feminismo, hombre, mujer, bueno, malo, cielo, infierno, ¿sí? Creo que lo que mencionaba Gustavo con respecto a Paul Preciado, hay unos elementos bien interesantes, ¿cierto? De la destrucción de lo binario, de lo sexual, pero incluso de los textos que toma como referente Preciado para el manifiesto contrasexual está el previo manifiesto Cyborg de Donna Haraway, y me parece muchísimo más brutal, en tanto que no solamente nos deja a la deriva de destruyan la binariedad y somos piratas del lenguaje y ese montón de cosas, sino que además nos dice de entrada, que lo mencionamos en el conversatorio sobre la masturbación, y es que cada parte del cuerpo es un objeto diferente y un objeto con unos valores. Y yo creo que si de pronto empezamos a mirarnos desde esa perspectiva de objetos que podemos ser, que al final va a valer lo mismo un dedo que un pene, que una lengua y unas piernas, y un pezón, que un ano y una boca y una oreja, porque eso va a depender de cómo cada persona construya. Y recuerdo la película que mencionó Gustavo, el día de la masturbación, con el tema de las orejas, ¿cierto? Entonces, como que hay unas partes de los cuerpos que pueden tomar los valores que cada quien construya. Entonces, me parece un camino muy interesante para empezar a romper todo ese tema de la binariedad.
Eh, Eso quería como comentarlo y ya voy a leer como algún par de comentarios, ya si de pronto Gustavo quiere decir algo y si no, pues me permitiría yo seguir con algo que conecta con lo que ustedes mencionan. Juliana dice, me llama la atención que Gustavo exprese mujeres fálicas, ¿por qué no mujeres ováricas? Aquí voy con el tema de quién dice lo que debería ser un hombre. Yo lo veo un poco desde lo que mencionó Gaby del mito. Es como el lugar social del varón sustentado en ese mito de superioridad masculina, que viene a ser un obstáculo para la reacción igualitaria en la mayoría de los hombres. Pero obviamente ese obstáculo no sería una forma de justificar el machismo. El Rincón dice, la mujer fálica haría referencia a postulados psicoanalíticos y en este discurso no hay una forma de nombrar a la mujer no existe y eso ha sido un enigma del discurso. De hecho, sí, o sea, como que hay que hacer una anotación importante y es que cuando se habla de fálico no se habla, el ovario puede ser lo fálico, ¿cierto? O sea, lo fálico es una instancia totémica que da un poder y así como hay figuras y esculturas fálicas que parecen un pene, podría haber, y las hay, digamos, esculturas y obras y de todo tipo que representen un ovario y esas serían igualmente fálicas, en tanto el poder y la carga simbólica que se las atribuye. Me parece una anotación importante y que abre Juliana como esa otra posibilidad de empezar a reconocer que en realidad los objetos pues simplemente están ahí. Y como hablamos alguna vez en el conversatorio sobre lo vulgar y lo sagrado, justamente estos mismos tres sujetos que estamos aquí reunidos son cosas que simplemente están ahí y que la construcción cultural le va dando determinados valores. Y Gabo, bueno, Gabo, ¿cómo? Dime, Gustavo. que a propósito del artista como, pues como alguien que construye memoria y que también es un sujeto peligroso, porque también promulga y promueve y perpetúa como esos discursos, por ejemplo, fálicos, ¿cierto? Donde el hombre pues antiguo se hacía como estatuillas fálicas para hablar o representar algo que para él era importante. Aunque pues uno en el arte también ve muchas mujeres, muchas estatuillas antiguas que representaban pues como pues, senos voluptuosos, pues no sé si me haga entender, pero quería como acotar y resaltar el asunto de la memoria o de la colectividad y que el artista es fundamental ahí y por medio de la obra de arte se promulga un tipo de memoria, ¿cierto? Listo, estado. Sí, de hecho ya voy con eso. Va a terminar lo que comentaba Juliana y comentó algo de eso y sobre la imagen que realicé para la publicidad de hoy. Ahora, Juliana menciona algo del mito del hombre como superior. Yo en mi discurso no hacía alusión a la narrativa del hombre como superior, sino a la atribución biopolítica, que claro, esta semana lo hablaba con una amiga y decíamos, es que, por ejemplo, cuando se habla de este tema de nuevas masculinidades, uno de los principios que promulga es la igualdad, y yo, la igualdad no le sirve a nadie, marica, o sea, porque es que la igualdad también nos empieza a poner en una tónica del mérito, ¿cierto? Entonces, si todos los seres humanos somos iguales, todos tenemos las mismas posibilidades de entrada, y eso es mentira, eso no funciona así. Por ejemplo, claro, la mujer tiene un condicionante desde el tema de la reproducción de la especie y ese condicionante está ahí. Y claro, ¿qué ha pasado? Que la construcción de la cultura le da unos valores que van determinando entonces el lugar para lo femenino o para la mujer dentro de los grupos sociales. Entonces, como que no es hablar de la superioridad o la inferioridad para empezar, de hecho, a partir ese discurso binario, sino un poco a entender los múltiples lugares que se ocupan y desde dónde se van tomando, ¿cierto? Eso, y frente a lo que mencionaba Gustavo del arte, justamente, pues yo le decía a Gustavo que tuve como la imagen clarísima desde el momento en que se sugirió el tema para la publicidad, entonces voy a comentar rápidamente que está ahí. La primera imagen que aparece a la izquierda es uno de los muchos San Sebastián que hay, y en este caso es el San Sebastián de Rubens, y San Sebastián es una figura muy importante para estos temas, puntualmente porque en algún momento se convirtió en el santo de los homosexuales, ¿sí? Luego se convirtió o se está convirtiendo poco a poco en la santidad que representa lo fluctuante del género. Claro, porque es que en el arte lo masculino se representa un poco con la siguiente figura que es el David, o la que está a la derecha, que es el discóbolo de Mirón,
que son como figuras muy tonificadas, muy fuertes, muy firmes, ¿cierto? Y en cambio San Sebastián fue una figura que murió, y pues según el libro de oro de los santos mártires, que lo pueden encontrar en internet, no solamente murió una vez, sino como 3 veces, la última fue a punta de flechas por defender sus ideas, ¿cierto? Por querer cambiar en un momento en el que el Imperio Romano se resistía totalmente a las propuestas cristianas, que además es una cosa muy brutal, porque es que es un santo que murió por el cristianismo y se convirtió en la figura primero de los homosexuales y ahora de la fluctuación desde lo corporal y lo sexual. O sea, es una figura muy, muy tesa y lo logra a partir de lo que menciona Gustavo, que es simplemente la forma en que se construye, la forma en que se traza. Claro, luego está el David de Miguel Ángel, que a propósito de lo que hablamos hace un rato, de cómo se construyen pues a qué se le da importancia, que es lo fálico en Miguel Ángel, en el David, no es el pene, o sea, el micropene de David no se podría considerar fálico. Lo que viene a ser fálico es toda esta capacidad también de ser bello, pero sobre todo lo intelectual. ¿Por qué? Porque era el hombre del Renacimiento. Entonces lo fálico en el Renacimiento era la capacidad intelectual. El Mirón, el discolo de Mirón, en cambio, sí obedece a un periodo anterior del arte romano clásico, y en este momento, pues lo masculino era justamente eso, un hombre capaz, fuerte, atlético, ¿cierto? El deportista que estaba en el Coliseo entrenándose. Entonces, miren que el arte de alguna manera se iba representando. Ahora, ¿qué es lo que sucede acá? Un poquito con lo que mencionaba anteriormente de los enemigos de la sociedad abierta, y algo que me pareció a mí muy importante, y es que siempre que se hacen estas discusiones se habla que es que los hombres han hecho esto. Pues, ¿cuáles hombres? No, ni siquiera hombres como nosotros, han sido ciertos tipos de hombres que, más allá de ser hombres, han tenido unos privilegios políticos y económicos, ¿cierto? Pues si fuéramos todos los hombres los que pudiéramos determinar los patrones culturales, otro sería el asunto, ¿cierto? Pero no, o sea, es que no somos los hombres, han sido unos hombres específicos, y como todo en la historia, y es la crítica que comparto con Popper del historicismo, la historia es de los vencedores, la historia de los que han tenido el poder de contarla, y esa historia no obedece en lo más mínimo a la realidad, es una historia de orden político. Y a partir de esto, lo que me surge a mí es una crítica, ¿no? Yo veo como este asunto de las tradiciones como una especie de trampa de oso, ¿no? Que pone la misma bestia para atender a una especie de relato fantasmagórico que justifica la noción de sacrificio, ¿no? Como que si se derrama sangre, la tierra se mantiene firme, y mantener la tierra firme es mantener el status quo de alguna manera. Me molesta un poco, por ejemplo, y lo he aprendido, antes no me molestaba, pero ahorita que ya lo he asimilado, me molesta un poco que todas las discusiones se den en torno a lo racional, ¿cierto? He tenido la ocasión, pues, de compartir con varias mujeres que se han inscrito en la acción más que en el discurso netamente de lo feminista, y si algo llegaba a entender es que no podemos seguir parados sobre justamente ese discurso de la razón o el afecto o la emotividad como cosas que no se tocan y que no se cruzan, ¿cierto? Ya hay todas unas cosas distintas y puntos de encuentro y desencuentro para esas nociones, ¿sí? Yo pienso que, por ejemplo, no hay una noción, una ilusión más errática que la razón, ¿no? O sea, la razón es una cosa efímera, todo el tiempo va y viene, ¿sí? Y que a raíz de eso creo que el caer como en las mismas zanjas y activar los mismos mecanismos es como que me hace la figurita de la caricaturesca del burro persiguiendo una zanahoria colgada y una caña para tratar de alimentarse, aunque comprenda que nunca la va a alcanzar, pero sigue activando esos mismos mecanismos. Ese tema del intelecto, en oposición a lo orgánico, a lo afectivo, me parece que lo denuncia muy bien un poeta mexicano, ya creo que ya murió, que se llama José Gorostiza, y se llama Inteligencia. Lo voy a leer. Oh inteligencia, soledad en llamas, que todo lo concibe sin crearlo, finge el calor del lodo, su emoción de substancia adolorida, el iracundo amor que lo embellece y lo encumbra más allá de las alas en donde solo el ritmo de los luceros llora. Mas no le funde el soplo que lo pone en pie y permanece recreándose en sí misma, única en él, inmaculada, sola en él, reticencia indecible, amoroso temor de la materia, angélico egoísmo que se escapa como un grito de júbilo sobre la muerte, o inteligencia, páramo de espejos, helada emanación de rosas pétreas
en la cumbre de un tiempo paralítico, pulso sellado, con una red de artesanías temblorosas, hermético sistema de eslabones que apenas se apresura o se retarda según la intensidad de su deleite, abstinencia angustiosa que presume dolor y no lo crea, que escucha ya en la estepa de sus témpanos retumbar el gemido del lenguaje y no lo emite, que nada más absorbe las esencias y se mantiene así, rencor sañudo, una exquisita con su dios estéril, sin alzar entre ambos la sorda pesadumbre de la carne, sin admitir en su unidad perfecta el escarnio brutal de esa discordia que nutren vida y muerte inconciliables, siguiéndose una a otra, como el día y la noche, y una y otra acampadas en la célula como en un tardo tiempo de crepúsculo. Hay una nada más, estéril, agria, con él, conmigo, con nosotros tres, con el vaso y el agua. Solo una reconcentra su silencio blanco en la orilla letal de la palabra ni la inminencia misma de la sangre. Eso también lo traigo pues porque me lo tenía como que esperando que encajara con lo que se mencionaba hoy y un poquito con lo que mencionaba Jonathan hace un momento y que también yo he sido un poco recalcitrante con eso en casi todos los espacios de diálogo, y es como esas trampas del lenguaje. Claro, Jonathan no hablaba, como lo enuncio yo ahorita, de una crítica al intelecto, ¿cierto? Pues Jonathan justamente se para desde un llamado a la razón, ¿cierto? Y a la revisión del discurso desde el intelecto. Aquí lo que yo, digamos, logro o intento promover como jugado es justamente esa crítica a lo afectivo al mismo tiempo, o a lo emocional, al mismo tiempo que se da una crítica a lo intelectual o a lo racional, que de todas maneras ambos tienen la posibilidad de quedarse en no hacer nada, ¿cierto? Cuando el afecto no se concreta y no se suma a la virtualidad del discurso y en consecuencia la virtualidad de lo político, lo económico y lo social, no va a hacer nada. Pero lo mismo pasa con la razón, lo mismo pasa con la razón cuando es capaz de inscribirse a un escenario tangible de lo afectivo. Por ahí han escrito más cosas. Bueno, doy paso a quien quiera expresarse. Bueno, me gustaría también de pronto cerrar un poco mi intervención con un poema que encontré acerca del hombre. Y pienso que eso nos invita a esa continua construcción. Este poema es de Jaime Torres Bodet y dice: nunca me cansará mi oficio de hombre. Hombre he sido y seré mientras exista. Hombre no más. Proyecto entre proyectos. Boca sedienta al cántaro adherida. Pies inseguros sobre el polvo ardiente. Espíritu y materia vulnerables a todos los oprobios y las dichas. Nunca me sentiré un rey destronado, ni ángel abolido mientras viva, sino aprendiz de hombre eternamente. Hombre con los que van por las colinas hacia el jardín, que siempre las repudia. Hombre con los que buscan entre los escombros la verdad necesaria y prohibida. Hombre entre los que labran con sus manos lo que jamás hereda un alma digna. Porque de todo cuanto el hombre ha hecho, la sola herencia digna de los hombres es el derecho de inventar su vida. Yo quiero finalizar con esto porque estoy muy bien. Yo no sé, por ejemplo, esto de evaluar el mundo sensible de los hombres, ¿sí? La masculinidad, por ejemplo, viéndose afectada por decirle a una mujer que quiere un plan arrunchis. Eso me parece mortal en el discurso. O sea, que si yo tengo que poner mi masculinidad en duda porque le digo a una mujer que quiere un plan arrunchis y eso suena súper tierno y me meto en ese mundo sensible, pues entonces, ¿qué gracia tiene ser humano? Ni siquiera ser masculino, ser un sujeto hombre, sino ser un ser humano. Entonces, pienso que tenemos la potestad para hacer este tipo de invitaciones cualquiera. Y es la invitación, creo, de este poema para esa constante construcción de lo que es lo masculino y el hecho de uno tener un cuerpo diferente a lo femenino también.
Y de subir fotos eróticas a Instagram, por ejemplo. Por ejemplo, ese tema de lo masculino como erótico, yo hace muy poco tiempo he empezado a concebir el cuerpo masculino como erótico, claro, a través de toda esa cultura pop, a través de toda esa mercantilización del cuerpo de la mujer y a través de la pornografía, pues lo que ha sucedido es que para mí el cuerpo que resultaba erótico era el cuerpo, pues, femenino solamente, el masculino como que no. Estaba, como les decía, en un momento como de ese tema de, uy, qué bacano sería tener estos atributos, pero como que no, nunca ha sido para mí un tema que yo le vea como, hey, qué erótico me resulta el cuerpo, mi cuerpo, por ejemplo. Pero a raíz de una serie de rupturas, que eso también hablaban ahora del tema de destruir ciertos asuntos, por ejemplo, a través del diálogo y de la interacción con personas que han salido justamente de lo binario, personas trans, mmm, como que he logrado aprender a asimilar otras nociones de la estética, de lo bello, de lo erótico. Por ejemplo, en mi caso, yo empecé a concebir el cuerpo masculino como algo erótico por un asunto que podría nombrarse desde la contrariedad. Fui a una presentación de un grupo de la UDA que se llama La Pájara Pinta, se llama Mambos y Rezos, es un recomendadísimo, cada que lo presenten vayan, y entonces son 3 personas, ¿cierto? Que representan pues, danzas de cabaret, cosas muy sensuales, pero tienen cuerpos masculinos, ¿cierto? Para mí fue muy brutal porque yo miraba y pude concentrarme plenamente en el concepto de lo que estaban tratando, o en la narración que desde sus cuerpos nos compartían. Al final, en un conversatorio, yo les decía, para mí fue genial porque si hubieran sido mujeres me lo hubiera pasado pues mirando tetas y culos todo el tiempo y no hubiera sido capaz de concentrarme en el concepto, ¿cierto? Luego hice la manera de seguir en diálogo con estas personas y en algún momento yo llegaba a entender que, por ejemplo, lo bello y lo que enciende, digamos, el erotismo en uno es lo que es funcional, desde que y luego empezaba a pensarme en mis experiencias personales, ¿no? Con mi propio cuerpo, con otros cuerpos, mi cuerpo en distintos escenarios, y el momento en que me he sentido, por ejemplo, vigoroso, excitado, emocionado, feliz, no sé qué, o por lo contrario, triste, abrumado, perturbado, ha estado siempre en, como en perspectiva a un eje y es la funcionalidad de mi cuerpo cómo funciona y cómo se comporta en determinados escenarios o frente a otros cuerpos. Y eso ha hecho que yo, por ejemplo, sea capaz de empezar a pensarme en mi cuerpo como un elemento erótico. Eso antes para mí era imposible, o sea, para mí no había un cómo llegar a ese erotismo desde mi propia corporalidad. Pues yo, Bueno, por ejemplo, he vivido lo erótico a través de la mirada del otro siempre. Nunca he puesto mi mirada sobre mí, aunque un tiempo de mi vida me pasé cultivando la vanidad. eh, Creo que no lo significaba de esa forma de ser algo, un punto erótico. Lo erótico en mí siempre lo he encontrado en la mirada del otro, ¿cierto? Como en la mirada del deseo, en la mirada de la admiración, en la mirada de querer abolirme, en la mirada, ¿cierto? Entonces ahí encuentro una relación entre el otro y mi ser, y mi estar, que se me convierte en lo erótico mío, ¿cierto? Como que definirme a mí mismo como algo erótico, no he como experimentado algo así. este, a propósito de lo erótico, ¿cierto? Eso como que en el hombre es muy primordial y es un eje, pues como un eje central. Como que, ay, es que el hombre siempre es ganoso, ¿cierto? El hombre tiene como muchos bríos, es un caballo ahí todo desquiciado. Pero, pero, por ejemplo, lo que Gabriel anotaba de esa diferencia entre lo intelectual y lo orgánico, yo puedo ver la diferencia en el Moisés de Miguel Ángel, ¿cierto? Que Miguel Ángel le hace el pene pequeño, ¿cierto? Pero es precisamente por esta idea griega, que era mejor visto como la ausencia del deseo.
y que primaba la razón, ¿cierto? El ser como el logos es, pensar como el logos piensa, actuar como el logos actúa, ¿cierto? Entonces me permito como incursionar en el asunto de la sexualidad masculina, ¿cierto? Desde Paul Preciado. Entonces, porque ha sido como un tema muy importante en mi vida, como que siempre me ha angustiado mucho porque siento demasiado, como que, uy, qué rico todo, como, uy, me quiero comer el mundo, pero ¿por qué? Entonces cuando el deseo se me viene así como una ola gigante, yo como que, uy, empiezo como a reflexionar sobre ese propio titán que yace en mí y que hace estragos pues en el otro y en mí, pero también estoy como mal con las palabras, ¿cierto? Ahí salen los sistemas de defensa, me edifica. Y retomando lo de que decía Rincón, como en la diferencia entre el machismo y lo masculino. Yo tengo problemas con eso de lo masculino, ¿cierto? Pero es interesante lo masculino como un proyecto, ¿cierto? Como un constructo, ¿cierto? Bueno. Entonces, por ejemplo, este man o esta mujer o Paul Preciado en conjunto, por ejemplo, planteaba órganos alternativos al deseo, ¿cierto? Decía que había que erotizar el ano y proponía una revuelta sexual donde la analidad juega un papel primordial. Y para mí esto ha sido como lo más revelador que después de Reel que he leído o con Reel que haya como visto, porque proponía como el ano como un órgano democrático, ¿cierto? Pero no es importante pues que nos salgamos un poquito como, ay, sí, es que es marica o eso, no, que pensemos esto como en una cuestión política, ¿cierto? Como una cuestión que no, quiere como unos sujetos que deseen mucho, unos machos que deseen mucho para que vayan y copulen y tengan hijos y así trabajen y les sirvan a un sistema. Entonces, el man o la vieja o Paul Preciado proponía el ano como democrático, porque todos tenemos culo, ¿cierto? El lugar donde más se condiciona es donde menos hay que ir, ¿cierto? Entonces aquí como una postura filosófica, que la filosofía es aquello que se pregunta donde no hay pregunta, ¿cierto? Donde se rasca, donde no pica. Desear donde no hay. Lo que Gabriel decía, por ejemplo, que él estaba en la obra de allá de los pelados, o yo no sé qué era. Y, y que él donde hubiera habido mujeres, se hubiera dedicado a ver otro tipo de cosas. Pero que al no situar directamente su deseo ahí, pudo comprender otro tipo de cosas, ¿cierto? Entonces, como que más adelante planteo como que, pues, ¿por qué hay que desear tanto, ¿cierto? ¿Por qué nos tiene que emocionar tanto unas tetas o un culo grande? Eh, Somos revolucionarios y progres y intelectuales, pero no con el cuerpo, pero no follando, ¿cierto? No con las preferencias sexuales. ¿Por qué la zona erógena coincide con la reproducción, ¿cierto? ¿Por qué tengo un hijo? Para suplir los deseos del capital. Igual, pues amo a mi hijo, ¿cierto? La, la analidad está ligada a la excreción, ¿cierto? Aquí como profundizando en el ano. Y si se están sintiendo incómodos, muy bueno, ¿cierto? Hay que ver por qué se sienten incómodos, ¿cierto? Y si no, pues construyamos. ¿Cómo sentir placer por donde se caga, por ejemplo? Pero es inevitable relacionar el placer con el asco, ¿cierto? Es un asunto de lugares prohibidos. El placer es un asunto de lugares prohibidos. El asunto del lugar inviolable. Por eso mi título. Deleuze y Guattari ya habían propuesto el ano como un revolucionario. Es un subversivo porque perturba. La actitud sexual pone en juego la máscara del sí mismo.
una vez les quiero como contar una historia. Fue una finca con un poco de gente desconocida, porque iba como a caerle una pelada, ¿cierto? Y estábamos todos tupidos de mosto y de otras sustancias de finas hierbas y todas esas cosas. Y entonces nos pusimos todos a hablar. Y entonces ellos con sus novias y bueno, y un poco de manes ahí, y decían que si uno se deja meter el dedo en el ano por la mujer o por la novia, era marica. Entonces todos coincidían en eso, menos una vieja, y yo le decía, pues, ¿por qué no? También es bueno como incursionar en ese tipo de relaciones, y entonces digo, no, es que eso es marica, y me decían, que Marilyn Manson, es que no, Marilyn Manson, que eso es para maricas, que yo no sé, que yo no necesariamente. Y entonces mi principal detractor en ese debate, después todos se fueron y quedamos él y yo hablando, y me miró a los ojos y me dijo, es que usted es muy lindo. En eso era peludo y tenía como apariencia más femenina, ¿cierto? Entonces como que poner como que en la sexualidad y en las pretensiones sexuales y en todo eso que se nos encubre y que se nos muestra como asquiento, subversivo, pues también estamos nosotros siempre, pues, y también se puede y también hay un camino por ahí, ¿cierto? En la práctica sexual es duro fingir, ¿cierto? Se puede. Preciado propone fingir el orgasmo en su manifiesto contrasexual, porque el orgasmo natural está impuesto por reiteraciones y repeticiones. Es acercarse a la verdad desde aquello que no somos, desde ese falso sí mismo, que también es verdadero. Ya los psicoanalistas relacionales o los, ¿cómo es que se les dice? Bueno, los relacionales de las relaciones objetales dirán como el no self o el falso self, la sombra por los junguianos o los psicoanalistas, la excelencia psicoanalista dirá que es el inconsciente, ¿cierto? Entonces lo masculino y lo femenino y el deseo ahí son ficciones políticas en un entramado de relaciones culturales que no tienen sentido. La contrasexualidad de Paul Preciado supone todos los intentos para desmoronar este paquete de la heterosexualidad. Hay que superar el sexo opuesto. Eso no significa que debes volverte homosexual. Eso hay que tener eso claro, ¿cierto? Lo que significa es que no hay límites para el deseo. El deseo no pasa por los lugares instituidos, aunque también pase, ¿cierto? Pasa esencialmente por ese no lugar, ¿cierto? Yo tengo problemas con esos lugares instituidos, con esa forma de desear instituida, porque sé que es otra manera de coartarnos, de ligarnos a cadenas que a veces son como muy tesas de deshacer, ¿cierto? Y a veces me cuestiono mucho eso, como, oye, ¿por qué deseo más a una persona, al cuerpo de una persona que al otro cuerpo de otra persona y que esa otra persona posiblemente me pueda dar como otras alternativas como más enriquecedoras, pero no, yo estoy sesgado y cegado por mi deseo. Entonces, como que estoy cegado y sesgado por mi deseo y por una cultura que me quiere como subyugar, que me quiere como volver uno de sus peones y completarse ahí en esa función, ¿cierto? Lo natural, lo corporal, lo biológico en términos de la sexualidad está sobredimensionado. Creemos que el hombre siempre está ganoso. ¿Quién dijo que somos seres sexuados? Freud. ¿Pero por qué? Porque el deseo sexual en el hombre está puesto en un lugar predominante. Foucault decía que creemos que el sexo sabe de nosotros, en esto que se llama una historia de la sexualidad, porque este lugar permite desmitificar. Bueno, entonces Foucault decía que el sexo, que creemos que nosotros, que el sexo sabe de nosotros, porque no coincidimos un sujeto por fuera de la sexualidad. Pero, por ejemplo, una vez leí unos ensayos de Freud analizando unos artistas y creo que era a Miguel Ángel o a Leonardo, alguno de esos dos, y alguno de esos dos sublimaba. ¿Cómo? Si era Alguno de esos Leonardo.
era Leonardo, y sublimaba ese deseo sexual en el arte, ¿cierto? Entonces, como que también hay que proponerse y visionar un hombre pues, que a veces no tiene deseo sexual, por ejemplo, y que no está mal, ¿cierto? Eh, ya. Y ya más adelante, pues quisiera como proponer lo que Preciado hablaba del dildo, ¿cierto? Como ese artefacto que reemplaza y no, aboliendo pues la naturalidad. Sí, de hecho, como que Paul Preciado habla de eso como la nueva clase obrera, ¿no? De todo ese tema del sexo anal, de la masturbación, del dildo. Parece, de hecho, como que el énfasis que ha hecho Gustavo en los textos de Paul me ha hecho caer en cuenta de algo, y es que en estas discusiones suele dejarse mucho de lado lo biológico, eso que decías hace un momento de somos intelectuales y progresistas, pero no en el sexo, ¿cierto? No en el cuerpo. Y eso es ridículo, o sea, como que el pretender que a partir de un montón de palabras y que solamente desde el comportamiento en lo social, ¿cierto? Y en el discurso vamos a lograr transformar cosas que tienen un fundamento biológico, es un poquito irrisorio. Entonces me parece muy bacano como todo este énfasis que ha hecho esta noche Gustavo al Bueno, tema de la corporalidad, porque lo considero como un punto de partida. Creo que de hecho, ya lo me que voy estás a empezar diciendo a... irrisorio o a mis palabras, porque No, entonces hay estoy diciendo irrisorio al tema de pretender justamente el querer abordar estos temas sin hacer énfasis en lo que vos has estado haciendo énfasis toda la noche, que es lo biológico y lo corporal. Creo que ese es un punto de partida muy importante, ¿cierto? Digamos que esas discusiones se han desplazado un poquito solamente a lo intelectual y a buscar un montón de argumentos fuera del cuerpo, y creo que ese es el punto de partida, porque lo que ha propiciado justamente todas las, digamos, toda la arquitectura social que tenemos hoy ha sido la corporalidad. Entonces, bueno, quería como comentar Es que eso. siendo, Dale, dale. es que siendo el cuerpo el depósito de los significantes, que es esto lo que nos relaciona con el mundo externo, la animalidad y con el mundo de la racionalidad, pues entonces el cuerpo es aquel que en cierto modo no ha predeterminado, pero sí ha de alguna forma estructurado lo que es entonces ser un hombre también y ser una mujer, porque en nuestros cuerpos es donde cae toda esa presión de la mirada del otro. Lo que decía Tao me parece súper interesante este debate que tuviste con ese personaje que al final de cuentas termina diciéndote, era todo hey, caco ese perro. sí, es como, hey, estás bonito, pero entonces para poder decirte eso de estás bonito, tuvieron que estar a solas, ¿sí? Entonces es pelear con la mirada del otro, pelear con el discurso del otro, y ahí es donde de pronto la razón nos engaña. Como dice Gao, no nos podemos pasar en la razón siempre, y es que el deseo no es racional, ¿sí? El deseo no es un impulso, es una motivación desde lo corpóreo que nos nace a veces. Y esa pelea justa de ese discurso, esa pelea que tenemos con el discurso, con ese imaginario, con esa ficción de lo que es lo masculino y lo femenino, es justamente la muerte del padre, es justamente decir, yo no estoy de acuerdo con esto, yo lo que quiero es otra cosa muy distinta, ¿sí? Entonces son relaciones como con las cuales que tenemos que pelear para podernos construir a nosotros mismos. Y también hay que tener en cuenta que el deseo no es nuestro, el deseo es del otro, ¿cierto? Del otro, con el gran otro, como nombraría Lacan, El amo. pero del amo, es el discurso del amo, es el deseo yo creo que ni siquiera, yo creo que ni siquiera del amo, sino de ese discurso, mmm, de ese discurso que intenta ser un amo, ¿sí? Porque nosotros en realidad tenemos la potestad, bueno, los que la queremos ostentar, porque hay otros que no lo quieren hacer, y es poder pelear con ese discurso del amo, ¿sí? Poder salirnos de ese margen de así es lo correcto, de así es que te tienes que comportar tú siendo hombre, y entonces como tenemos estas mujeres al lado, no te puedo decir que estás bonito, que tu cabello me gusta, lo que sea, es justo eso lo que nos hace individuos en medio de esos discursos. Me parece como curioso ese punto ahí de Tao. Y Parce, hablando y también era del ano, súper.
super chirris, eran pero muy neas y yo creo que hasta traficaban y hacían unas vueltas todas raras. Fue muy charro esa conversación con sujetos que, pues, que, bueno, como A bien. mí me parece chévere esa relación también que haces entre el placer y el asco, porque por lo menos he estado en círculos sociales o también he tenido personas en la experiencia individual que me dicen, entre más cochino el sexo, mejor. Y siento que va en esa onda de pelear también con lo racional, es que donde pienso no soy, soy donde no pienso, ¿cierto? Y justamente es el sexo donde soy, donde no pienso, donde estoy como entregado a lo que el cuerpo demande, a lo que el cuerpo desee experimentar, oler, tocar, penetrar, no sé, vienen un montón de elementos ahí, pero es perdernos un poquito en ese momento sexual de la mirada del otro. Es como si escapáramos a la panóptica que nos proponen de siempre estar vigilados. Es como escapar a la ética, a ese super yo. Es como decirle que me vale hongo al mundo y que en este momento estoy disfrutando mi corporalidad, sea solo, a través de un dildo. A mí siempre la masturbación me ha parecido también algo triste, pero pues, se hace. Pero es mejor tener esa corporalidad del otro ahí puesto, bueno, por lo menos para mí siempre, ¿cierto? Entonces me parece como chévere esa anotación. Sí, parce, bueno, yo quisiera ir terminando también ya como las intervenciones, que igual pues podemos seguir hablando, creo que el tema está muy amplio, muy interesante, como con un par de comentarios. Por ejemplo, al principio les comentaba, creo que antes de empezar a grabar, que sería muy bacano hacer un próximo conversatorio sobre el tema de patriarcado más allá de las nociones que se vienen utilizando actualmente, ¿cierto? O sea, el patriarcado, creo que desde este tema de las nuevas masculinidades, que por ejemplo es un tema que deja muy por fuera lo biológico, y otros asuntos, ¿cierto? De orden sociopolítico, y que también desde al menos lo poco que he compartido con mujeres dentro del ámbito feminista, hay una perspectiva muy concreta de lo que es lo patriarcal, ¿cierto? Lo patriarcal como término tiene unos orígenes incluso por fuera de las luchas sexuales, ¿cierto? Es el origen del término patriarcado es netamente económico y político. También, por ejemplo, alguien me comentaba ahorita, como por otro canal que le parecía que no habíamos, como que lamentaba que no hubiéramos hablado de poder, y yo es como que no, pues hemos hablado de poder un montón. Cuando hablamos de todo esto que ha venido hablando Gustavo de los cuerpos, hemos hablado de biopolítica, ¿cierto? De poder. Cuando hemos hablado de arte, hemos hablado de poder desde la cultura, de la construcción estética. El tema de hablar de historia, hablamos de poder, el tema de cómo se construye la historia personal, por ejemplo, a través de un padre que se presenta de una manera o de otra, todo lo que ha hecho llamado todo el tiempo Rincón, que es ese tema del gran otro, ¿cierto? Que nos impone un deseo, que nos impone unas formas. Eso es hablar de poder. Entonces, como que también me parece interesante hacer el llamado a que empecemos a ubicar los poderes y las atribuciones que hacemos, como por ejemplo con este tema de lo fálico que sucedió hace un rato también con Juliana, en otros lugares que tal vez se nos pasan un poquito de largo, ¿cierto? Yo quisiera, bueno, ya pues además de esos comentarios que hacía, ya como dar un poco cierre a mi intervención, comentando que yo he tenido la oportunidad de acercarme a dos grupos que parten del discurso de las nuevas masculinidades, ¿cierto? Tuve la ocasión de hablar con algunas personas que participaban en uno que tenía lugar en el Jardín Botánico y que tenía como una mirada muy desde lo ambiental, lo ecológico y el contacto con la madre tierra, en tanto que cuando un hombre contacta con la madre tierra, pues contacta con lo femenino que hay en todos. Me parecía bien. Tuve la ocasión el año pasado apenas de conocer otro grupo que era totalmente distinto a ese, era manes que hablan, que se reunían, creo que pues ya no, por la cuarentena no, pero creo que todavía se estaban reuniendo en el Museo Casa de la Memoria, y eran manes que, contrario a lo que hacían los del Jardín Botánico, decían como no, o sea, nosotros no estamos aquí hablando de nuevas masculinidades para complacer las demandas del feminismo, estamos hablando de nuevas masculinidades pues para aprovechar esas grietas que se están abriendo en la cultura y reubicarnos, pero eran manes, y también desde un discurso pues como muy chamánico. Ahora, ¿qué sucede con eso?
para mí todo ese tema de la madre tierra, todo ese tema de lo chamánico, me resulta igual como una caricatura barata, y yo desde lo personal tengo una dificultad grandísima con hablar de algo como definir nuevos horizontes para ser humano y aún así seguirnos parando en alegorías y elementos arcaicos, muy a pesar de que, como lo han visto todo el tiempo, pues yo me paro desde referentes siempre muy populares, ¿cierto? Pero a la hora de construirme o de destruirme, me parece que es una tontería el seguir hablando de esos elementos retrógrados que pues ya hemos visto que han fracasado, ¿cierto? Pues han fracasado por una o por otra razón, sea que han fracasado porque han sido, en el caso de los grandes imperios, su propia guillotina, o sea porque no han sido lo suficientemente sólidos y fuertes para resistir otros ataques y otras impresiones de otros grupos. Entonces han fracasado, mírenlo como lo miren, han fracasado. Entonces, ¿qué sentido tiene seguir hablando bajo esos mismos términos? O sea, es que es absurdo. O sea, a mí todo este tema de la nostalgia, de recuperar no sé qué costumbres y no sé qué tradiciones, no sé qué cara, si eso no funcionó es porque, por la razón que sea, fracasó. O sea, ¿por qué vamos a retomar modelos que fracasaron? O sea, ¿qué sentido tiene? Gabo, pero sabe que, pues por ejemplo, eso a mí me suena todo raro. Yo creo que eso es como una cuestión estética también, pues, y no todo Claro, está como ligado pues como a triunfar, por ejemplo. no, es que no se trata de triunfar, se trata de existir, ¿cierto? El triunfo en términos biológicos es mantener la vida, ¿cierto? El triunfo de la biología, ¿cuál es? La vida, ¿cierto? Entonces a eso me refiero. ¿Por qué se han extinguido comunidades y grupos sociales? Pues, no es porque el triunfo no es que tengan beca, carro y casa, es que, marica, que al menos vivan. Se trata de eso. Se trata, pues yo creo que la gran lucha de la humanidad, que luego se ha convertido en otro montón de ramas, ha sido pues vivir. Entonces a eso me refiero, y han fracasado totalmente. La biología ha fracasado a partir de todas estas construcciones del discurso. Sin embargo, pues a lo que yo, entonces como a lo que iba, es que con todo y mi afinidad intelectual por esos elementos arcaicos y clásicos, nunca he sentido adecuado llevar como esa acción de transformarme a través solamente del discurso, algo así como lo que decía Fernando Vallejo, como que una cosa es el verbo y otra el hiperverbo. Es decir, yo puedo decir toda la carreta que quiera, yo puedo decir que a mí me gustan las armas y las pistolas y Pablo Escobar, y es verbo, pero si yo jalo un gatillo para matar al otro ya es un hiperverbo. Eso es hacer realidad. Eso me parece a mí que es como un poco a lo que en este otro contrasentido habría que apuntar. Como que tampoco puedo dejar de pensar en eso de como una función metalingüística de la comunicación, ¿no? Como que es justamente como decía Gustavo, nosotros desde el lenguaje tenemos una función estética, pero también una poética, ¿cierto? Es decir, una función productora de realidad. Y si hablamos de estéticas contemporáneas, pues tendremos que hablar también un poco de construcción de realidad, como no solo como producción de lo imaginario, sino también desde esa estética y esa poética, es decir, esa construcción discursiva, como una nueva afectividad que dé evidencia de lo corporal, de lo que hablaba un poquito Gustavo hace un momento. Ya, y como que en este acto de resistencia lingüística, porque realmente como que el ensayo es mucho un acto de resistencia lingüística ante ese intento de censura, pues no puedo, por ejemplo, un autor que para mí es pilar en mi construcción discursiva y me sirve para todo, para lo académico, para lo personal, para la escritura, para lo profesional, y ese es Betán Todorov, ¿no? Y el man habla un poco de, pues, que en la literatura no hay géneros, en el texto no hay géneros. Entonces, si por ejemplo partimos de posturas como la de Paul Preciado, de que todos somos textos y aquí hay un asunto que es la reproducción o la contraproducción más bien de texto, por ejemplo, podríamos decir que nosotros tampoco habría una necesidad de estar peleándonos por definir géneros. Ahora, me parece que es importante que en ese momento se den una cantidad de luchas para diferenciar posibilidades, justamente para retomar lo que hablaba al principio, que era que no podemos hablar de igualdad. O sea, hablar de igualdad es una falacia, como lo es hablar, por ejemplo, de que somos la generación de no sé qué carajos, la sociedad, la generación de la información, la generación de esto y aquello, porque sabemos que no, sabemos que hay gente mayor con otras posibilidades que nosotros no imaginamos, hay gente menor que está en teoría atrás en cuanto a posibilidades, hay gente contemporánea a nosotros de nuestras mismas edades que todavía no dice pene, que todavía no dice vagina y que todavía no es capaz de hablar de sexualidad ni un montón de cosas y todo le parece abominable. Y termino ya como con un llamado, que es el llamado que hago a través de todo lo que he venido escribiendo desde el año pasado y pensando, y es que la colectividad está bien para tomar puntos de referencia,
pero pretender edificarse evolutivamente a partir de ello es un improperio contra la sensatez y la misma condición humana que, a mi parecer, no puede manifestarse plena más que en la individualidad. Es decir, lo demás es ornamento. Y ya para presentarse ante falsos ídolos y supuestos dioses, aprendí de Horacio, ¿sí?, del sátiro, que lo mismo da ir ante el falso dios o ante el falso ídolo con bolsas repletas de oro o con un pequeño puñado de harina. Pues, de todas formas, a él le va a ser indiferente y de todas formas vamos a estar de rodillas. Entonces, como que ese cuentico de estar creando nuevas hegemonías, nuevos ídolos, nuevos deber ser, que debe ser el hombre, que debe ser la mujer, carreta. Por ejemplo, a partir de ese principio justamente de lo que son nuevas masculinidades y lo que es feminismo, que me parece que son cosas que en algún momento se pueden encontrar, el principio que me parece a mí válido o más importante es dar a cada sujeto, a cada individuo la posibilidad de construirse. Y una vez ese individuo se construye a partir de un montón de elementos que, claro, vienen de afuera, pero no deja de ser individual, va a participar de la colectividad de mejor manera. Y quisiera terminar como con un poema, este ya sí es mío, aunque está basado en un texto que se llama Mi Silo y el Gallo de Luciano de Samosata, que era como un escritor griego que vivió en un lugar que ahorita es lo que es Siria, para que también tengan presente pues qué implicaciones culturales tiene esto. La liberación de Pitágoras, y es como una invitación a los camaradas hombres y también pues a las mujeres, que sabemos que todas y todos estamos sumergidos en las lógicas de la masculinidad, la feminidad y lo patriarcal, en los términos más concretos y también los más amplios. Amigo mío, los gallos coloridos, con todo y sus crestas, no solo anuncian el nuevo día, algo por demás innecesario, también recogen maíz y cruzan la calle para cagar, porque para eso es, y lo he comprobado, del mismo modo que las gallinas. Camina sin creer que llevas por castigo de algún dios celoso la responsabilidad de dirigir la era, los soles y las lunas, que pasan igual sin tu canto. Acepta que los vistos de sus plumas no serían siquiera posibles sin la presencia de los rayos de luz que te preceden eternidades. Los cantos del tiempo vibraron antes en la arena que en tu desaforada garganta, y los grillos tocaron en la primera noche cuando todavía no éramos de nadie. Sí, antes de tu kirikiki, las otras especies cantaron también e hicieron sus ons, bluff, blams, junto a tu mito, y también antes y después nacieron otros más grandes y más comprometidos. Hace tiempo te desprecian más allá de tu figuración pictórica por tu terquedad y orgullo. Has llegado incluso a los estrados de los países más desarrollados. Tu gloria perdura apenas en estos campos del subdesarrollo. Entiende de una vez que somos otros astros y que compartes con otros esa cosa insidiosa e insensata llamada vida. Goza de la nueva aventura dispuesta tras el feliz colapso de los ídolos y de los dioses. Ve a la bahía y canta a esta época atlántica donde cada quien canta sus himnos. Vuelve, querido Pitágoras, a esa tu condición abstracta y vive aceptando que tus cuentas bien pueden leer una parte del mundo, pero no serán nunca manifestación de la existencia o acaso lucero para la misma, en tanto hecho. Entonces esa es como un poco mi invitación a que, es que qué sentido tiene que estemos tratando de destruir y de acabar con convenciones y hegemonías para crear otras. ¿Qué sentido tiene que estemos juzgando a las figuras de poder, pero queramos otras figuras de poder o imponer otras? ¿Quién nos está obligando? Es decir, claro, hay lugares y hay personas que todavía tienen el yugo de unos poderes marcadísimos encima, pero por ejemplo nosotros, los que estamos aquí al menos reunidos, que ya tenemos la posibilidad siquiera de hablar y pensar distinto, ¿qué sentido tiene que estemos una vez alcanzado cierto nivel de libertad buscando ser esclavos de otras cosas? Entonces, un poco es eso, como que volvamos a esa condición de Pitágoras, que me parece muy brutal en términos, por ejemplo, de la matemática y la geometría, y es entender que eso no es decir que todo lo que hacemos, por más preciso que sea o que nos parezca, o por más bello que nos resulte en algún momento, por más apropiado e incluso por más funcional que nos resulte en algún momento, no es sino abstracción.